Bueno, la profesora Marta Liliana Arciniegas, ella es de Ecuador, es académica de la Universidad de la SUAY. La profesora Arciniegas es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, con especialización en Educación Preescolar y Especial por la Universidad de la SUAY en Ecuador. A su vez es máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje por la Universidad de Valencia en España. Posee además un diplomado en Cooperación al Desarrollo, impartido por las universidades de Valencia, Alicante, Elche y Castellón. Es especialista en docencia universitaria por la Universidad de la SUAY y actualmente es candidata a doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Se desempeña como docente investigadora de la Universidad de la SUAY, donde es directora de proyectos de investigación y también participa en proyectos en la Universidad Nacional de Educación UNADE de su país. Ha sido docente invitada en los programas de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador y en la Universidad Técnica de Machala, también de Ecuador. Es miembro del Grupo de Estudios en Inclusión de la Universidad de la SUAY y ha participado en congresos nacionales e internacionales desarrollados en Ecuador, España, México, Chile, Perú, Argentina y Estados Unidos. Es autora y coautora de artículos y libros en la línea de educación inclusiva. Profesora Arciniegas, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias a CELEI por la invitación a participar en este panel que plantea la posibilidad de interrogar la investigación sobre inclusión y justicia social desde la interseccionalidad y la decolonialidad. Me voy a permitir presentarles algunas imágenes, sobre todo que he traído para poder entender un poquito mejor lo que quisiera plantearles. ¿Me confirman si se ven las imágenes, por favor? Marta, se ve perfecto. Gracias, Aldo. Bien, entonces me gustaría empezar con, de hecho, con este cuadro, uno de los cuadros de los 103 de la primera serie de la colección de un pintor muy importante para el Ecuador, que es Osvaldo Guayasamín. Él es un pintor y escultor, hijo de padre indígena y de madre mestiza, que en 1942, cuando él tenía 21 años, hizo su primera exposición en Quito. Lamentablemente fue una muestra que se consideró en aquella época un escándalo, y por esa razón él decide posteriormente empezar a proyectar su carrera en otros países. De hecho, en 1945 viajó a México y empezó a recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, recogiendo en cada uno de estos pueblos hasta llegar a la Patagonia una serie de experiencias que le permitió plasmar precisamente lo que se ve reflejado en estas imágenes que de alguna forma representan a los pueblos mestizos, indios, negros, a sus culturas, a sus expresiones de alegría, tristeza, tradición, identidad, religión, entre muchas otras características. Pero también considero que la imagen refleja el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad, y de hecho lo que Guayasamín intentaba a través de sus imágenes era denunciar la violencia y la crueldad que le ha tocado vivir al ser humano, bien sea por guerras, torturas, injusticias o por la misma discriminación por el simple hecho de ser pobre, indio, negro y, como él decía, e incluso débil. Entonces, con esta imagen, me gustaría que podamos hacer un análisis de la educación desde la decolonialidad, un término que sin duda habremos escuchado con muchísima frecuencia y que, como bien planteo en esta exposición, creo que es sumamente importante que se pueda reflexionar sobre el mismo en esta encrucijada, es decir, en este cruce que se va a presentar con un camino tan importante para nosotros como es el caso de la educación, pero también con otros caminos con quienes se generan esos cruces como el de la desigualdad y la discriminación. Entonces, esta posibilidad de analizar la educación hace que obviamente cuando hablemos o cuando hablamos de decolonialidad tengamos que confrontarnos a estructuras de poder que persisten a través del tiempo y que son parte de prácticas cognitivas que lógicamente mantienen la desigualdad.
pero también a través de una serie de prejuicios y de creencias hacia las personas que son consideradas diferentes, pero diferentes desde una connotación negativa o de inferioridad. Cuando se hace un análisis de autores importantes para Latinoamérica, por ejemplo, Aníbal Quijano, él cuando plantea esta importancia del giro decolonial, estos primeros gestos decoloniales, de hecho, empiezan a reclamarle a la historia, porque ha sido la que ha venido ocultando un lugar de enunciación sobre lo que se entiende sobre decolonialidad, que ha ido como que deslocalizando el pensamiento y proclamándole como un pensamiento neutral, haciendo que se construya desde una sola visión, desde una sola forma, desde una sola manera de entender lo que probablemente se genera en la realidad. Y es la realidad o la visión del blanco, civilizado, rico, católico, heterosexual, sin discapacidad, que ha hecho que se genere lamentablemente una posición más de coexistencia y la consideración de que hay personas y formas de vida descartables en lugar de esta posibilidad tan necesaria hoy en día de poder entender que existen diferentes formas de vida, en que obviamente es evidente que lo que se necesita es generar no coexistencia, sino más bien convivencia y reciprocidad. Así es como la desigualdad probablemente se ha ido naturalizando, se ha vuelto parte de las prácticas cotidianas, la desigualdad se ha vuelto parte de la sociedad, esta idea de que existen personas mejores que otras, personas superiores e inferiores, personas normales y anormales, han sido las que han ido generando estas estructuras sociales que, como decía, han ido naturalizando estos procesos de segregación y discriminación. Por eso es que es tan importante la decolonialidad, porque obviamente es la que abre estas nuevas formas de pensar a través de un episteme, de un conocimiento que busque superar esta racionalidad única, esta única forma de entender las cosas, y también de alguna forma que nos permita cuestionarnos sobre una serie de clasificaciones y de categorizaciones que son las que empiezan a verse de alguna forma cuestionadas con esta perspectiva de la justicia social, que sin duda implica un ser, un pensar y un existir distinto, que es la que busca un mundo mucho más solidario y menos desigual entre sujetos que sabemos que son múltiples y diferentes. Entonces, me gustaría como ejemplo, decía que como ejemplo me gustaría tomar el caso de Ecuador, que es la realidad que más conozco, para hacer una breve reconstrucción de la realidad desde una perspectiva histórica. Como dice Boaventura de Sousa Santos, es una especie de lectura de la historia hacia atrás, precisamente para comprender cómo se ha configurado la educación inclusiva en el transcurso del tiempo y en este caso de forma muy concreta en el Ecuador. Entonces, para nosotros la configuración, para nosotros como país, la configuración del sistema educativo inició más o menos en 1835 y como ustedes pueden ver en la imagen, empezó precisamente como un factor de privilegio para unos pocos, a pesar de que las políticas buscaban la descentralización, buscaban los cambios importantes como la gratuidad de la enseñanza, que fue la que se presentó décadas más tarde. Sin embargo, éramos parte de un modelo clerical en el que, por ejemplo, el ciudadano tenía que formarse en función a los intereses que estaban establecidos por la Iglesia. Entonces, bajo este periodo colonial, que de hecho el Ecuador quería salir, la educación, por ejemplo, era solo para los niños y los jóvenes católicos. No, la escuela no estaba considerada para la población indígena y para la población campesina, sino más bien fue un tiempo en el que el Ecuador en su origen dependía en un 30% del tributo de los indios
y el Estado, por ejemplo, era garante de haciendas, plantaciones para poder subsidiar las obras públicas y para poderse constituir como Estado, lo que hacía que se empiece a construir como nación, pero con una serie de características bastante particulares. De hecho, cuando revisamos la historia, la primera constitución del Ecuador consideraba ciudadanos a los varones que habían cumplido 21 años, que estaban casados y que sabían leer y escribir. Posteriormente, pasamos a un estado teocrático, la familia, y al interior de ella la mujer jugaba un papel sumamente importante, obviamente bajo los principios del catolicismo, y esta mujer fue considerada como un puntal ideológico importante porque si bien ella se manejaba en un espacio familiar, por ejemplo, lo público y lo ciudadano más bien era esencialmente para lo masculino. Pero las mujeres, sobre todo de los sectores sociales altos, podían participar en reuniones y en actividades que influían de alguna forma o de forma indirecta en la política. Y eso hizo o permitió que la mujer empiece a cambiar ciertos hábitos porque necesitaba saber conversar de forma adecuada, declamar, tocar el piano. Y es así como en Quito, por ejemplo, fue lo que impulsó a que se pudiera establecer la primera escuela para las mujeres, pero obviamente bajo la dirección de los conventos religiosos, que eran los que tenían que mantener esta doctrina cristiana. Y de hecho, las materias que fueron las primeras que se enseñaron a las mujeres era ortografía, caligrafía, costura, bordado, música y dibujo. Las tareas que eran relacionadas con el hogar eran consideradas propias de la naturaleza de la mujer, por lo que, por ejemplo, se establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria o de la escuela para los niños y solo para las niñas que eran de un pequeño grupo de la élite. Con esta situación, las congregaciones religiosas podían fortalecer el papel que era propio de las madres de familia, madres católicas, madres educadas, que implicaba que tenían que estar preparadas para esta condición. Sin embargo, ya en esta época, por ejemplo, las niñas pobres e indígenas eran las que eran destinadas para la servidumbre doméstica, a la mano de obra artesanal, al comercio, a los servicios, pero en condiciones bastante precarias de trabajo, pues en esta época no eran consideradas como parte de lo público. En el caso de los hombres blancos mestizos, en cambio, eran quienes las escuelas estaban encargadas de formarles para que puedan o para que puedan aplicar formas relacionadas con por ejemplo, todo lo relacionado con la moral, el adiestramiento, con la posibilidad de civilizar, de mandar, de cristianizar, porque se consideraban que eran actividades propias del hombre. Algo que llama la atención y que es importante señalar es que también en la historia aparecen instrumentos que fueron utilizados para la formación de comportamientos civilizados y diferenciados, aunque se diga que era para hombres y para mujeres. Sin embargo, la historia refleja un análisis que era de acuerdo al género. Entonces, por ejemplo, en los centros de enseñanza y también al interior de las familias se introdujo este manual de urbanidad y buenas maneras de Carreño, más o menos en la época de 1865, pero se prolongó en el tiempo hasta hace muy poco en el caso del Ecuador, y fue constituido como un auxiliar de primer orden para impartir, por ejemplo, buenas costumbres tanto en los hogares como en las escuelas de niños y de niñas. Este dispositivo se estableció como libro de lectura obligatoria y contenía una serie de disposiciones prácticas que eran las que posibilitaban normar el comportamiento público y privado. Obviamente eso permitía conservar el orden, la armonía, la civilización cristiana, y lo que se planteó en la sociedad era que quien seguía o quien cumplía con este manual
era sinónimo de distinción social, por lo que obviamente quien conocía sobre urbanidad tenía preferencia sobre otras personas porque la sociedad así lo pedía, porque el mismo Dios así lo exigía y porque esto permitía que las obligaciones y los deberes, sobre todo para las mujeres, sean cumplidos de una forma mucho más rigurosa que para los hombres. Con el ascenso del liberalismo se separa el Estado de la Iglesia, eso pasó más o menos por 1895, 1900, y eso posibilitó que la educación se constituya como un bien público, gratuito, laico y obligatorio, al menos a nivel de la educación primaria o de la escuela. Obviamente el gobierno súper preocupado porque no tenía los docentes para que puedan afrontar este desafío, lo que hizo fue contratar a misiones alemanas y españolas, que fueron los que se encargaron de diseñar el primer plan de formación docente. Sin embargo, a pesar de esta buena iniciativa, los programas educativos, así como la capacitación que se empezó a dar a los profesores, siempre estuvo mediado por la Iglesia Católica. Pero también cabe señalar que en esta época el manual de Carreño se siguió utilizando como texto de lectura obligatoria en los colegios, ya no solo en los colegios particulares o los colegios católicos, sino también en los colegios medios y populares. De hecho, algunos de los principios o de las normas que tenía este manual se introdujeron en el libro escolar ecuatoriano que fue recomendado por el Ministerio de Educación y que fue usado de forma obligatoria hasta más o menos 1950. Además, cabe señalar que a pesar de que el Estado aparentemente se declaró laico, el 60% de los textos escolares que se utilizaban en los colegios eh, eran introducidos por parte del clero. Esto hacía que, por ejemplo, según los análisis que se ha hecho del tipo de libros que se utilizaban en las instituciones educativas, por ejemplo, eran libros que se desarrollaban a través del sentido de culpa, la educación bajo los premios y los castigos. Obviamente, esto buscaba que se genere un hábitus, es decir, una práctica docente, un sentido común, en donde el libro era sumamente importante y se mantuvo, y de hecho creo que hasta hace muy poco, e intentamos eh, liberarnos de esa historia, este aprendizaje memorista y esta relación vertical que se ha mantenido entre maestros y estudiantes, que obviamente fueron parte de este sentido práctico o de la práctica que hasta el momento en algunos casos se mantiene para los docentes. ¿Qué pasa en el caso de la educación especial? Es decir, la educación que está establecida para las personas con discapacidad. En el caso del Ecuador, más o menos en 1940 aparece por iniciativa de los padres, madres de familia y por algunas instituciones u organizaciones particulares, se crearon con un enfoque médico asistencialista, pues la intención era que a estas personas se les pueda cuidar de su salud, proveer alimentación, custodia, protección y que obviamente pudieran realizar actividades lúdicas y pedagógicas en función a la posibilidad que tenían dependiendo del tipo de discapacidad que presentaban. Cabe señalar que en la Constitución o en la ley que se promulgó en 1945 se disponía, por ejemplo, que se atienda a los niños y decía textualmente que adolezcan algún tipo de anormalidad biológica y mental. Esto para nosotros como país fue un momento histórico importante porque si bien antes se prefería ocultar a las personas con discapacidad, porque obviamente, y creo que hasta el momento se sigue asociando con esta tragedia con la que la discapacidad suele estar relacionada, y obviamente eso conducía a un aislamiento social y a la negación de la humanidad de estas personas. Sin embargo, a partir de todos los movimientos internacionales y de esta ley, se empiezan a generar instituciones que al menos empezaban a generar algún tipo de propuesta pedagógica para las personas con discapacidad. Lo que también es importante señalar
es que la religiosidad también ha estado presente en el caso de la educación especial, lo que también ha impulsado una relación entre enfermedad y caridad, entre actos de bondad, fe cristiana, que ha hecho que se generen espacios que hasta la actualidad están presentes asociando con este tipo de situaciones. Si bien se creó un plan para la educación especial con objetivos, campos de acción y obligaciones más o menos en 1977, es decir, la educación especial como tal en el país empieza a ser parte de un modelo totalmente diferente, ya no era médico asistencial, sino más bien médico rehabilitador desde 1980 más o menos, y fue por la influencia que hubo a nivel internacional del informe Warnock, que planteaba que a pesar de que las personas puedan presentar algún tipo de deficiencia, igual tenían el derecho a estar en instituciones de educación regular. Entonces, es así como se empieza por parte del ministerio a plantear centros o a crear centros de educación especial, porque se dieron cuenta que el modelo anterior no permitía que las personas se formen como adultos capaces que puedan desenvolverse adecuadamente en la vida e insertarse en la sociedad. Y por disposición del ministerio también se plantea esta necesidad de dejar de lado las denominaciones como, por ejemplo, deficiente, inadaptado, discapacitado, anormal, sino que más bien se fueran, el ministerio dice, se recomienda que se reemplacen por términos que destierren este tipo de lenguaje y las prácticas que estén centradas en las deficiencias. Sin embargo, el modelo que se sigue utilizando hasta la actualidad sigue siendo el modelo rehabilitador, es decir, se sigue partiendo de la idea que al haber una enfermedad o una deficiencia, pues obviamente se tienen que generar procesos que permitan corregir el problema que está presente en la persona. En el caso de la educación indígena, también llama la atención lo que pasa en el país. Fue hasta más o menos la misma Constitución de 1945, a partir de la cual se generó esta ley que comentaba en la educación especial, que también fue la que incluyó la obligatoriedad, por ejemplo, de la educación primaria y la erradicación del analfabetismo. Incluso se estableció que era obligatorio el que se proporcione gratuitamente materiales escolares en las escuelas de las zonas con población indígena y el que a más de utilizar el castellano se puede utilizar el quichua y la lengua materna que correspondía según la región, pero lamentablemente los sectores conservadores hicieron que se derogara esta ley y que no se lleve a la práctica. Los primeros inicios de la educación indígena aparecen por esta indígena llamada Dolores Caguango, que fue quien pidió de diversas maneras a los gobiernos que se fundaran centros educativos en las diferentes comunidades indígenas, pero sus peticiones no fueron atendidas, así que marcó la historia porque fue quien creó la primera escuela en su casa y luego tuvo la posibilidad de crear 3 escuelas más a cargo de maestros indígenas quichuablantes, con obviamente que estaban regidos a los programas oficiales, pero ellos consideraron importante empezar a incorporar conocimientos que eran propios de su cultura, como por ejemplo el cultivo de la tierra, el tejido, la confección de sedazos, entre otros contenidos más. El nacimiento de la educación intercultural, que tuvo el origen que acabo de comentar, fue importante. Sin embargo, desde esta perspectiva, desde el enfoque de la educación inclusiva, también es importante analizar que fue la que ha institucionalizado una doble vía educativa. Es decir, hasta el momento tenemos una educación para los indios, para los indígenas, y una educación para los blancos y mestizos. Y también una educación para las personas con discapacidad. Y eso obviamente ha acrecentado el sentido de distancia cultural y, como decía en un inicio, no la convivencia, sino más bien esta coexistencia de dos modelos distintos en el caso de los indígenas y de los mestizos, que han venido estableciendo ciertas fronteras que no posibilitan estos encuentros que son sumamente necesarios a nivel de educación.
De hecho, a pesar de que en la última constitución del 2011 el Ecuador se constituye como Estado plurinacional y multicultural, sin embargo, a pesar de que la población indígena y campesina ha ido creciendo, se siguen manteniendo estos procesos de pensar que la educación intercultural es la que únicamente está dirigida para los pueblos y nacionalidades, es decir, hay este sesgo que hace que se mantenga esta división o esta línea bastante marcada entre la educación de unos y otros. Si bien hubo o han habido una serie de reformas, sobre todo entre los años 60 y 70, que intentó cambiar todo esto que ha marcado la historia del Ecuador, sin embargo, se han mantenido discursos que aparentemente, bajo el lema de la modernización, siguen siendo bastante nacionalizantes, nacionalistas y homogenizantes. Y obviamente son discursos que no han aportado a la integración del país y a que se puedan desarrollar condiciones de equidad. Fue también en esta época en donde se generaron un sinnúmero de movilizaciones sociales y entre ellas las del sector campesino que si bien no reclamaban que se pueda generar esta equidad en la educación, sin embargo, los gobiernos para poder neutralizar estas protestas empezaron a generar estas medidas compensatorias, es decir, si son parte de la ruralidad, entonces vamos a compensarles con ciertas medidas que permitan que ustedes de alguna forma puedan en algún momento llegar o acceder a la educación que tienen los de la ciudad, que tienen los mestizos o que tienen, por ejemplo, quienes están en mejores situaciones. Sin embargo, la calidad de la educación ha seguido siendo muy cuestionada. La repitencia escolar, por ejemplo, en promedio ha estado entre el 29 y 30%, y de ellos los alumnos que repiten mucho más la escuela son sobre todo los de los sectores pobres, niños y niñas indígenas, los sectores rurales, lo que hace que en la mayoría de los casos esta población termine dejando la escuela porque obviamente no ha habido una adecuación del sistema a las particularidades de los diferentes grupos sociales y culturales. En relación a la eficacia, por ejemplo, que también se habla mucho en la Constitución y en las leyes, en 1996 hicieron algunas pruebas, sobre todo en las áreas básicas, y reprobamos en todas las pruebas sobre 20 puntos. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, el Ecuador tuvo 11.4 y en el caso de matemáticas 7.9, siendo las calificaciones más bajas en el sector rural. Y en cuanto a la pertinencia, pues el currículo ha sido inflexible, como comentaba, a estas particularidades que deberían estar ajustadas tanto a nivel regional, cultural y social. ¿Qué ha pasado con la población afroecuatoriana cuando hemos hecho análisis de qué ha venido sucediendo con esta población? Lamentablemente los documentos no nos permiten profundizar lo que ha pasado, sobre todo a nivel de los procesos educativos. Hay muy pocos documentos en este sentido. Obviamente ha sido una población que ha tenido que sobrevivir a la trata esclavista. Lo que sí se plantea es que sus luchas podrían establecerse desde una perspectiva bastante similar a lo que ha pasado con los pueblos y nacionalidades en el siglo XIX, mucho más por buscar su libertad, en el siglo XX por una igualdad ciudadana y en el siglo XXI por intentar reducir los niveles de pobreza que todavía están presentes. Esto que les he presentado como ejemplo de lo que puede estar pasando en el Ecuador, obviamente también se replica en muchos países de Latinoamérica. Si bien para nosotros la época más o menos entre el 2006 y el 2015, la época de Rafael Correa, se pudo estabilizar y dotar de recursos a las instituciones y con esto de la promulgación de la ley del buen vivir, algunos derechos sociales se pudieron conseguir. Sin embargo, los análisis que se hacen a nivel social y a nivel histórico refleja que en Latinoamérica en general seguimos partiendo de la idea de una comunidad imaginada, es decir, de una comunidad
de una ciudadanía que no existe y que por lo tanto desde esa idealización o desde ese imaginario, lo que se ha hecho es preferir o incluso incluir a los hombres blancos mestizos, alfabetos, propietarios de bienes, y excluir a las mujeres, a los indígenas, negros y a otros sectores. Obviamente de forma distinta, pero con procesos de exclusión y de segregación bastante marcados. ¿Cuáles serían entonces algunas de las conclusiones y desafíos que tenemos en este sentido? De forma bastante resumida, intenté reflejar cómo la dominación ha sido la característica de relación que se ha mantenido o que sigue manteniendo esta supuesta superioridad y que ha sido impuesta por la fuerza frente a la inferioridad, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de la ruralidad y de algunas otras poblaciones. Transformar estos imaginarios que en un principio fueron dominados, quienes hacen un análisis de lo que ha pasado con la resistencia de los pueblos indígenas, dicen que inicialmente la dominación se dio a través de la espada y la cruz, luego a través del discurso del progreso y el desarrollo, y actualmente hay una dominación a través de una educación que sigue estando planteada desde la mirada del colonizador, que como veíamos no consideran las características y las diferencias que no solo están presentes en esta población, sino que están presentes en todos. Y esto ha hecho que se genere una especie de dictadura para imponer esta visión uniforme, esta visión de lo uno, esta visión que se impone sobre la multiplicidad de lo diverso. La CONAIE, que es la Confederación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, plantean que el problema del indio no es únicamente un problema pedagógico, eclesiástico o administrativo, como a veces señalan los sectores dominantes, sino ellos dicen fundamentalmente es un problema económico, político y estructural que necesita ser analizado. Bourdieu también establece que lo que se ha venido generando en el transcurso del tiempo por esta historia que tiene que ser crítica y tiene que ser analizada es una violencia simbólica que sigue generando categorías sociales que están desde la historia ya establecidas y que han hecho que se atribuyan rasgos distintivos o desviaciones diferenciales, así como también principios, clasificaciones y agrupaciones ficticias en el espacio social, en este espacio social en donde aparecen los llamados grupos minoritarios, que como nos hemos podido dar cuenta son agrupaciones que están establecidas y que sería bueno preguntarnos quiénes o quién pudo determinar o quién les llamó grupos minoritarios que de acuerdo a la política son las que tienen que ser incluidas. Reascos dice, fuimos educados para ver a los indígenas o afrodescendientes como diferentes pero inferiores, a los homosexuales como diferentes pero equivocados, a los campesinos como diferentes pero sin cultura, lo cual legitima la represión y una educación que se convierte en el mecanismo de incorporación al modelo correcto. Por lo tanto, es importante que analicemos que la transformación que tanto anhelamos a nivel de educación en todos nuestros países no se van a generar por procesos evolutivos. No es cuestión de ir mejorando lo que tenemos y de ir sumando acciones para llegar a una educación inclusiva. Al contrario, creo que hoy más que nunca necesitamos redefinir conceptos, reconstruir identidades y respetar estas diferencias que están presentes en las personas, porque caso contrario se continuará en la búsqueda de este ideal que no existe y de establecer una serie de dispositivos, como he comentado alguno de ellos, que posibilitan diferentes tipos de educación en función a estos diferentes tipos de seres humanos, que lo que hacen es negar la existencia de una sociedad heterogénea. Muchas gracias.